Claro que sí, gracias. Gracias por el pase y bueno, presentarme. Buenas noches. Como ya mencionó, mi nombre es Maciel Mirla Ramos Cruz y para empezar agradezco a Alexa Academy Perú y al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por la invitación y por tener la oportunidad de poder brindar y poder conversar más que todo sobre temas constitucionales, que es un tema, bueno, son temas que me agrada, que me apasiona, y bueno, en sí todo el tema de derecho, ¿no? En especial derecho constitucional. El tema que voy a tratar en esta ocasión o que vamos a compartir, a ver en esta noche, es el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento, a ver si me voy a apoyar con con las diapositivas para que podamos tener mejor entendimiento. No sé si alguien me confirma si pueden ver las diapositivas o Sí, está cargando, doctora. Ahora sí. ahora sí, ¿no? Sí, se puede. Listo. Entonces, y se fue todo. A ver. Creo que sí. Ya. El proceso de cumplimiento, para empezar, eh, en el derecho constitucional, como sabemos, existen los 7 procesos constitucionales, que básicamente tutelan o cautelan que es los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Partiendo de las garantías constitucionales y de todo el armado que la Constitución hizo para proteger precisamente estos derechos y la supremacía de la Constitución, tenemos que el proceso de cumplimiento, desde su nacimiento, tuvo ciertas dificultades para poder integrarse como derecho constitucional. ¿Cómo así? El el proceso de cumplimiento al iniciar o al ingresar al, al Perú, bueno, antes de ingresar al Perú, debo iniciar o aclarar que tiene un nacimiento del derecho anglosajón. Esto en el right of mandamus como un remedio específico. Se le conoce como un mecanismo judicial de protección, puesto que garantiza el cumplimiento de las normas. El nacimiento del derecho procesal constitucional y en específico el proceso de cumplimiento nació primero, como les indico, en el derecho anglosajón. América, el primer país que tuvo, digamos, el nacimiento del derecho, que acogió esa idea del derecho anglosajón en Colombia. Y bueno, en el año 1993, el Perú acoge esta figura jurídica para poder, para poder superar los inconvenientes que tenemos dentro de la rama constitucional. ¿Alguna vez ustedes han escuchado tal vez decir, o alguna vez uno siempre ha mencionado que tenemos muchas leyes pero no se cumplen? Y eso es verdad. Existe, sin contar hace 3 o 4 años, en una ponencia donde un constitucionalista mencionaba que existía un aproximado de 25.000 leyes en ese entonces. Imaginemos que ha pasado todo este tiempo de la pandemia, obviamente se ha incrementado esa cantidad. Si partimos de la idea de que existen 25.000 leyes, ¿cuántas se cumplen? ¿Y por qué nosotros tenemos disconformidad tan solo prendiendo o ingresando a las redes sociales? Uno puede notar la disconformidad o las necesidades que tiene y que no está conforme con lo que está sucediendo en el país. Entonces, partiendo de esa idea y de que tenemos muchas leyes pero no se cumplen, cómo podemos solucionar o qué es lo que el constitucionalista o la idea del derecho constitucional permite solucionar esta necesidad o este armazón que se ha presentado dentro de la Constitución? Entonces, partiendo de esa idea, tenemos que la finalidad de esta garantía constitucional nos indica que es ordenar al funcionario o autoridad renuente a acatar el cumplimiento de una norma legal o ejecute un acto administrativo. ¿Cómo así?
Yo particularmente litigo, llevo casos de diversas personas, llevo casos de empresas y, por ejemplo, me contratan para poder obtener el título en chacras, en zonas de extensión de terreno, puesto que la mayoría de las zonas, al menos dentro de la práctica que yo realizo en Arequipa, la zona de la costa son muchas las personas que tienen chacras, tienen terrenos, pero no tienen títulos. Entonces surge la necesidad de poder tener y registrar su propiedad. Para esto me contratan, nosotros presentamos nuestro proyecto. Para empezar, existe la dificultad para saber qué institución es la que se tiene que encargar. No está publicado dentro de lo que menciona el derecho digital o la norma a nivel digital, y más con esto de la pandemia, lo que es el texto único de procedimientos administrativos. Hay muchas normas que no están publicadas y que no se cumplen para que el administrado no tenga en todo caso la información necesaria y poder saber a dónde tiene que acudir. Entonces, esta renuencia o esta falta de poder no sé, presentar al administrado para que pueda tener y obtener lo que necesita y darle las facilidades para que su trámite sea más sencillo, no se cumple. No se cumple por muchos factores, y para esto sí les invito a revisar, bueno, sería un tema de tesis también para poder superar estos inconvenientes que se tiene dentro del derecho administrativo, puesto que nosotros presentamos un documento y esto demora demasiado, hasta el punto de que el administrado piensa que el abogado es quien no está trabajando correctamente. Puede que sí, pero hay ocasiones, y en la mayoría en mi caso, yo presento los escritos y no contestan dentro del plazo que se menciona. Voy presencialmente y les indico qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Algunos nos indican que demasiada carga procesal, algunos nos indican que no existe el presupuesto necesario, no existe tampoco el personal necesario para trabajar. Entonces surge la duda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos superar esto? El proceso de cumplimiento sirve para poder accionar precisamente esas necesidades. El abogado o la persona en sí, porque lo puede presentar cualquier persona frente a una necesidad o alguna renuencia o alguna negativa de parte del funcionario de la autoridad, sirve para poder ejecutar, poder darle eficacia a esa necesidad que nosotros tenemos. Entonces, partiendo de eso, menciono lo que es la finalidad, que es ordenar a un funcionario o autoridad renuente a acatar el cumplimiento de una norma legal o ejecutar un acto administrativo. Importante figura que es necesario saber para poder accionar y poder solicitar y tener al final el cumplimiento de nuestro petitorio, de nuestro pedido, ¿no? Otro nos menciona que es asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Básicamente este derecho lo que busca es cumplir, es darle eficacia a todas las normas que tenemos y a todos los actos administrativos que se presentan. La acción de cumplimiento nos menciona que llegó al sistema peruano con la Constitución actual. Bueno, esto haciendo un poco de historia, en el año 1993, dentro de la reforma constitucional. La bancada conformada por la Agrupación Política Solidaria y Democracia propusieron la acción de cumplimiento. A lo largo de estos años, esta garantía constitucional ha venido evolucionando y acumulando jurisprudencia, porque se ha ido alimentando. De hecho, mencionaban que no es un proceso constitucional, porque no garantiza directamente un derecho fundamental. Entonces, mencionaban que es un proceso constitucionalizado. Ahora, pero justamente en ese camino, lo que parecía ser una valiosísima herramienta jurídica para el ciudadano común terminó siendo un ineficaz proceso ante muchas circunstancias. ¿Esto por qué se menciona esto último? Porque bueno, haciendo un poco y ahondando para esta conversación que teníamos, he tenido la oportunidad de revisar diversas tesis, y precisamente las tesis mencionan que existe una sobrecarga dentro del Poder Judicial, bueno, en este caso dentro de la Administración de Justicia, para poder resolver los procesos que se presentan. Si bien el constitucionalista trata de no, dentro del aparato o de la idea de poder garantizar el derecho de todo ciudadano, ha flexibilizado, digamos, las normas para que no se pueda ver vulnerado el acceso a la justicia, también ha generado otra dificultad que vendría a ser la sobrecarga procesal. Entonces, de un proceso que debe durar máximo como un mes o mes y medio o dos
a lo mucho está durando meses. Hasta incluso hay procesos que son precedentes vinculantes, tomando la fecha está demorando 1 año y 3 meses. Entonces, ¿cuál es la garantía o cuál es la idea de poder solucionar esto? Parece que la carga procesal, o en todo caso, el mismo sistema está recargado. Importante para poder analizar posteriormente esa idea, ¿no? Ahora, siguiendo. Tenemos la Constitución Política del Perú. ¿Cuál es el sustento constitucional o jurídico de este proceso constitucional? En la Constitución Política exactamente dice en 2 artículos, o bueno, se hace mención de esta garantía constitucional, específicamente en el artículo 200 y en el artículo 202, inciso 3. En el artículo 202 nos habla, perdón, en el artículo 200 nos habla en el inciso 6 la acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Posteriormente, en el artículo 202, inciso 3, nos menciona las atribuciones del Tribunal Constitucional. Corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última instancia la acción de inconstitucionalidad, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Y bueno, finalmente, bueno, no compete el tema, pero es necesario saber conocer el conflicto de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Este es el sustento que la Constitución menciona para poder indicar que estamos frente a un proceso o una garantía constitucional. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso constitucional de cumplimiento? En el Código Procesal Constitucional, recordemos, ha sido modificado en julio del año pasado. El 13 fue publicado y el 14, a partir del 14 es donde ya tiene vigencia, eficacia para poder funcionar a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Constitucional, al ser modificado, da sustancia, o se basa, tiene naturaleza jurídica en el artículo número 2, donde menciona sobre los fines de los procesos constitucionales, que menciona que son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Es el artículo 2 quien da sustento, o es hablando de la naturaleza jurídica de esta figura. Aquí hago mención del expediente 168-2005, proceso de cumplimiento del Tribunal Constitucional. Es el caso Maximiliano Villanueva Valverde, que es el que se desarrollará en esta sesión para poder analizar cuáles son los requisitos que da el Tribunal Constitucional para poder hacer el filtro y analizar cada proceso antes de interponer, o bueno, si es que desean interponer para algún caso en concreto. Como mencioné, es el expediente 168-2005, proceso de cumplimiento. Dentro de este expediente debo mencionar que en el punto, bueno, aquí lo tengo. En el fundamento 1, el Tribunal Constitucional menciona que es un precedente vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, recordemos que el Código menciona qué es un precedente vinculante, intentamos como una regla o un parámetro normativo. Entonces, partiendo de esa idea, este expediente es un precedente vinculante, es decir, una norma que tiene carácter normativo para que se pueda tener en consideración en futuros casos de la misma naturaleza. Este expediente en el fundamento número 10 es donde precisa cuál es la naturaleza o cuál es el fin que protege el proceso de cumplimiento. Para esto, en la diapositiva menciono, o bueno, lo voy a leer donde menciona, que en efecto, el inciso 6 del artículo 200 de la Constitución establece que el proceso de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Como hemos expuesto precedentemente, el acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante manifestación en su eficacia. Hasta ahí. El precedente en mención, o en este caso, la acción de cumplimiento, bueno, proceso constitucional de cumplimiento, busca dar eficacia a las normas y a los actos administrativos. Si un funcionario o una autoridad es renuente, no desea acatar
por diversos factores que pueden ser tanto personales como por la misma administración, es donde este proceso genera o le da la eficacia para poder funcionar o poder solicitar ese cumplimiento. Sigamos, por tanto, así como el proceso de habeas data tiene por objeto esencial la protección de los derechos a la intimidad, acceso a la información pública y autodeterminación informativa, el proceso de cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Esto último es lo que menciona, o es lo básico, es lo principal, o es lo medular que se rescata de este expediente. Ahora, el mismo expediente tiene como precedente vinculante, como regla jurídica, el fundamento 14, 15 y 16. Yo en este caso menciono el 10, puesto que menciona el sustento mismo de la garantía constitucional. Pero no por ello vamos a dejar de analizar el mismo precedente que menciona en los fundamentos 14, 15 y 16 que indiqué. Sobre la legitimación. Bueno, antes de ingresar a este punto, debo mencionar que el proceso de cumplimiento con este nuevo Código Procesal Constitucional está regulado desde el artículo 65 hasta el 73. Se ha modificado, bueno, por la modificatoria que hubo, ¿no? Dentro del proceso de cumplimiento, mencionan que el objeto del mismo proceso es ordenar al funcionario o autoridad renuente a acatar una norma legal. ¿Y cuál es la legitimación? La legitimación se refiere a las partes que intervienen, la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Quién es la persona que se va a beneficiar y quién es la persona quien va a acatar, digamos, esa norma, ¿no? La legitimación activa está regulada en el artículo 67 del Código Procesal Constitucional. Tratándose de leyes y normas con rango de ley, indica que puede presentarlo cualquier persona. O sea, si una persona se ve afectada por la renuencia de alguna autoridad o funcionario, puede interponer esta acción de cumplimiento. También puede interponerlo frente a la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos. En este caso puede presentar cualquier persona o la Defensoría del Pueblo. Aquí, haciendo análisis de la intervención del Defensor del Pueblo, debo indicar que sí, al menos personalmente, sí veo el cumplimiento de parte de esta institución. He tenido casos donde, como mencioné anteriormente, hay personas que me solicitan, digamos, poder ayudarles en la titulación de su predio. Y he presentado documentos donde, sin mentir, se demoran más de 2 años a 3 años para poder solicitar un documento que es algo básico. Por ejemplo, la avisación de un plan. Y dentro de la misma institución, si uno conversa, porque haciendo los trámites uno va y siempre se relaciona con las personas, el administrado a veces está hasta 5 o 7 años en buscando que su título o el trámite que esté realizando prospere. Entonces, es importante saber nuestros derechos, es importante saber qué garantías nosotros tenemos para poder cumplir el objetivo que queremos cuando nos presentamos frente a la administración pública, ¿no? Entonces, aquí, partiendo del Defensor del Pueblo, debo indicar que yo sí veo en parte el cumplimiento de la norma a través de la acción de cumplimiento y de la misma intervención de esta institución. Y sirve de mucho para los que están litigando, si es que tienen algún trámite pendiente o hasta hasta algún trámite que tengan en la municipalidad. Es lamentable porque a veces demoran más de 3 meses, digamos, o 4 meses. Es necesario recurrir a la intervención de esta institución para poder, poder salvar o pedir que se cumpla precisamente el requerimiento que uno solicita, ¿no? Entonces, frente a intereses difusos o colectivos donde hay una masa que se vea afectado, es necesario saber que cualquier persona puede interponer esta garantía. Y también, obviamente, el Defensor del Pueblo, como mencioné. Otro tercer punto vendría a ser los actos administrativos, la persona cuyo favor se despidió o quien invoca interés para el cumplimiento del deber objetivo. Aquí, bueno, el mismo párrafo menciona que la persona a quien se le
a cuyo favor se expidió o quien invoque interés, ¿no? El interesado, el administrado, quien solicita la intervención o el cumplimiento de lo que solicita ante una entidad pública. La legitimación pasiva. La legitimación pasiva está regulada en el artículo 68, como menciona, del Código Procesal, y vendría a ser en este caso quien cumple, la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que le corresponde el cumplimiento de una norma legal o una ejecución de un acto administrativo. Requisitos de procedibilidad. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito previo, bueno, ahora con este nuevo código, esto es lo que se ha cambiado. Dice requerimiento previo por documento de fecha cierta para el cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Antes, con el anterior código, mencionaba que debiera ser un documento con firma, con intervención del notario. Pero ahora felizmente ha cambiado y están, como les indico, les está dando la apertura para que se pueda presentar o no sea vaya más ese requisito para la presentación de esta garantía, ¿no? El documento de fecha cierta para el cumplimiento. Y bueno, en este caso les da 10 días para que puedan presentar o pueda contestar frente a la solicitud que se realice. Contenido de la sentencia estimatoria de cumplimiento. ¿Qué es lo que debe contener la sentencia que estima, que declara fundada en todo caso el proceso de la demanda de cumplimiento, ¿no?, que se presenta? Son 4 básicamente. La determinación de la obligación incumplida. ¿Qué es lo que no estoy cumpliendo? Es prácticamente lo que la autoridad indica. ¿Qué es lo que no estoy cumpliendo? La orden de la conducta a cumplir. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Tiene que ser claro, preciso. El plazo perentorio para su cumplimiento, que puede ser 10 días, menos, y la investigación de la conducta del demandado. En este caso, si es que es renuente pese a toda esta sentencia estimatoria, obviamente se remite los actuados al Ministerio Público para que se inicie la investigación correspondiente por la conducta que el demandado presenta. El nuevo Código Procesal Constitucional, como menciono, está regulado por la Ley 31.307, y esta garantía constitucional se encuentra en el título 5. Como mencioné, es a partir del artículo 65 hasta el 73, donde se regula y establece todos los requisitos y los parámetros que se tiene para poder saber y conocer esta figura jurídica. Me estoy pasando. El objeto. El objeto del proceso de cumplimiento es ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente cumpla 2 cosas. El primero, de cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. O 2, se pronuncia expresamente cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. En este caso menciona que se pronuncia expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Particularmente en estos casos, ¿qué puedo mencionar? Bueno, llevando el caso de menores de edad, cuando el menor se encuentra en estado de abandono o de indefensión de parte de la familia, la UP, bueno, en este caso poniendo como ejemplo la UP, no acciona directamente frente a la necesidad del menor. Me ha tocado y sí ha recurrido directamente para que esta institución cumpla, digamos así, con el ordenamiento, garantizar la estabilidad tanto emocional, o más que todo la seguridad del menor cuando se encuentra en abandono, ¿no?, de parte de sus familiares o de las personas que se supone deben brindar el apoyo y que no lo brindan en algunos casos. Requisitos para ejecutar el acto administrativo. El expediente que les mencioné, que es el 168/2005 y el que estábamos hablando, que mencionaba que es un precedente vinculante y que menciona de los requisitos para acceder o en todo caso para analizar la figura de la opción de cumplimiento, de la garantía del proceso de cumplimiento. En el fundamento 14 establece los requisitos mínimos comunes que se debe tener para presentar. Esto obviamente con el nuevo código también va en concordancia
que también más adelante se va a mencionar, pero básicamente son 7 los puntos que menciona. Para el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de la emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento. Además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquella deberá contar con los siguientes requisitos. Aquí menciona. Primero, ser un mandato vigente. Tenemos el expediente 1566-2017, que por cierto es una sentencia interlocutoria denegatoria, ¿no? Donde nos indica que al ser o al tener la característica de solicitar como requisito ser un mandato vigente, nos precisa esta sentencia que no solo debe ser ello, sino nos da mayores alcances para este requisito. Nos indica que debe ser actual, no debe estar derogado, y nos pone precisamente en este caso el expediente 1566-2017, donde un administrado solicita la bonificación, o bueno, el pago de sus remuneraciones, de sus bonificaciones, pero al solicitar y al utilizar esta figura del proceso de cumplimiento, en este caso, bueno, haciendo la evaluación de los requisitos, se le declaró improcedente, puesto que la solicitud de los beneficios laborales o de los beneficios bueno, los años de cumplimiento laboral que estaba solicitando, no se le declaró improcedente, puesto que la norma que estaba precisando había sido derogada. En este caso, este expediente nos muestra como ejemplo para poder ver que el mandato no era vigente y que debe ser actual y no debe estar derogado, ¿sí? Estos ejemplos que les voy a mencionar a lo largo, bueno, para tener, y por derechos de autor lo voy a mencionar, que tomé como base a la doctora Dolca Marcos, quien dio detalles de cada uno de los expedientes para cumplir con los requisitos que menciona este proceso de cumplimiento, ¿sí? El segundo requisito es ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. Aquí, al mencionar que debe ser cierto y claro, se pone un ejemplo, en este caso el expediente 1335 del año 2018. En este caso, al decir cierto y claro, hace precisión que debe ser seguro, debe ser verdadero, debe ser evidente, que no sea ambiguo, ¿sí? Y en este caso, este expediente que les menciono nos indica que el administrado había solicitado a través de una resolución directoral que igual que se le reconozcan los beneficios bueno, que había solicitado para no es en este caso el ámbito laboral, sino era para la titulación de predios, si no bien me equivoco, sí, era para la titulación de predios. Y no tenía claro, no había individualizado la cantidad de personas o a qué personas iba a beneficiar esta resolución que estaba solicitando. Y como no se tenía claro, en este caso no cumplía con el requisito que estaba solicitando el Tribunal Constitucional. Es por ello que este requisito es muy importante para saber qué es lo que está solicitando directamente, qué es lo que se pide, ¿sí? Tercer punto, nos indica que no debe estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. La sala aquí precisa que no debe tener interpretaciones diversas. Debe ser claro, preciso, bueno, como el anterior. Y tomando como ejemplo ponemos el expediente 4618 del año 2017, donde se toma como base la remuneración. Bueno, un administrado solicitaba igual el reconocimiento de sus beneficios sociales, pero en este caso el administrado no tenía claro sobre si era una remuneración total, permanente, o solo era una remuneración total. Y al no tener claro su petitorio, su petición, lo que solicitaba, en este caso no está cumpliendo con el requisito que solicita para que se declare fundada o admisible, en este caso, bueno, fundada la acción de cumplimiento, ¿no? No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. No había una interpretación clara al saber si era una remuneración total permanente o una remuneración total. Eso no estaba claro en su solicitud, en el reclamo que estaba haciendo. En el punto de ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
El Tribunal Constitucional aquí hace la aclaración donde menciona que no debe ser discrecional, que no haya excepciones. Es decir, que la autoridad, no haya duda de que es la autoridad quien debe cumplir, y obviamente que no haya duda de cuál es la ordenanza o la acción que va a realizar de ese obligatorio cumplimiento, ¿no? Tenemos como ejemplo el expediente 4362-2012, proceso de cumplimiento del Tribunal Constitucional. Aquí menciona, en este expediente, el administrado solicitaba a una universidad que se le contrate o que se cumpla en todo caso el contrato que estaba pendiente de resolver, pero analizando el caso, la solicitud o la resolución que la universidad le había otorgado no mencionaba la obligatoriedad de su contrato, solo mencionaba una recomendación. Entonces, la palabra recomendación frente a una obligación de contratación es distinta. Y al no tener ese obligatorio cumplimiento, por lo tanto, la demanda del administrado fue desestimada. Entonces, este es un ejemplo del requisito para presentar un proceso de cumplimiento, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. En este caso, no era de obligatorio cumplimiento para la autoridad, puesto que la resolución que el administrado tenía era solamente una recomendación, no había obligatoriedad. El punto 5, ser incondicional. Aquí nos indica básicamente no depender del cumplimiento de alguna obligación. Tenemos como ejemplo el expediente 1475 del año 2018, proceso de cumplimiento del Tribunal Constitucional. Tenemos como ejemplo dentro de este expediente que el administrado trabajaba como serenazgo en una municipalidad. Estaba condicionado para contratar que haya una plaza allá. Él estaba solicitando que se le contrate, o en todo caso el nombramiento de la resolución que se le había emitido. Pero había un condicionamiento que dicha contratación que él estaba solicitando, primero tendría que tener una plaza presupuestada y que haya una vacante. No cumplía esos requisitos, razón por la cual su proceso fue desestimado. Se tiene que ser incondicional, no tiene que estar sujeto a una condición adicional para poder cumplirse. Tiene que ser claro, preciso, no tiene que estar sujeto a controversia, tiene que ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, y también ser incondicional. No sujeta a algún condicionamiento. En este caso, como menciono, el administrado al trabajar, al solicitar la contratación de la resolución que tenía y que solicitaba el cumplimiento, no estaba sujeto a un condicionamiento, en este caso que era la plaza presupuestada vacante. Como no cumplió, obviamente no se le estimó la demanda. Continuamos. Adicionalmente, para el caso de cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados en tales actos, se deberá indicar, aparte de los 5 requisitos, existen 2 más, que es reconocer un derecho incuestionable del reclamante y permitir individualizar al beneficiario. Para estos 2, mencionamos el expediente 685-2012, proceso de cumplimiento. Al decir reconocer un derecho incuestionable del reclamante y también individualizar al beneficiario, en este expediente mencionaban que el beneficiario o el administrado no identificaba, o sea, no se identificaba a quiénes iba a beneficiar. Y en este caso también se podría tomar como ejemplo el expediente 4618 que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la titulación, si no se identifica al beneficiario, por ejemplo, de la titulación de terrenos, si no se sabe qué personas son las que se van a beneficiar, en todo caso no procedería. Tiene que ser claro, expreso, o en todo caso se iría por otra vía, la acción contenciosa administrativa o en un proceso de amparo, pues depende a la naturaleza de la solicitud o de la demanda que se peticiona o se solicita, ¿no? Sigamos, el artículo 67. Bueno, en este caso ya mencionamos sobre la legitimación y la representación.
tanto activa como pasiva, en este caso la legitimación activa, que lo puede presentar cualquier persona, y en caso de intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá también a cualquier persona y a la Defensoría del Pueblo como organismo interventor. El artículo 68, como ya mencioné, es la legitimación pasiva. Se refiere a quién es el obligado en esta demanda de cumplimiento, que vendría a ser la autoridad o funcionario renuente de la administración pública que corresponde al cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo. Si el demandado menciona no es autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez, indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, si no se sabe quién es, el proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad que corresponde, conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido. En muchas ocasiones, a veces, no se sabe quién es la persona que debe cumplir el acto, y parece, o sea, parece descabellado el mencionar cómo no se va a saber quién es la persona. Y sí, a veces sucede porque no se distribuye correctamente, por ejemplo, dentro del CAP, del cuadro de asignación de personal, o dentro del ROF o del MOB, la asignación de funciones. Y muchas veces por esa falta de nitidez o de claridad, existe la renuencia de la autoridad, porque a veces ni se sabe identificar quiénes cumplen con esa función. Yo he trabajado anteriormente en instituciones públicas y debo rescatar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? O sea, hablar de cosas para poder superar, y en muchas ocasiones he podido observar que no se tiene claro las funciones que debe cumplir determinada persona. A veces uno está en la oficina y por el espacio o por la falta de... Es que son muchas cosas. Puede ser por el espacio físico o tal vez por la administración misma de las personas que dirigen, o puede ser por la misma autoridad o mismo funcionario. Existe a veces negligencia de parte de las personas que trabajan en la administración pública, puesto que no se tiene claro cuáles son las funciones. Al no tener claro o al no haber una revisión del cumplimiento de sus funciones, ocasiona es que el administrado se vea afectado porque la autoridad no tiene claro cuál es su función o su competencia para poder resolver una solicitud o una petición. Por ejemplo, en el caso de directivas, que es donde he trabajado, para poder realizar una directiva, digamos, del cumplimiento, bueno, de la mesa de partes, por ejemplo. Uno tiene que reunirse con distintos directivos o con distintos funcionarios de las oficinas para poder sacar una buena directiva, para poder sacar, digamos, el cumplimiento de la mesa de partes por donde tiene que pasar el documento. Al no haber o la inasistencia de una de las reuniones ya ocasionaba que la directiva no se pueda realizar correctamente. Entonces, ese vacío obviamente ocasionaba al administrado, bueno, si es que el administrado presentaba y no estaba regulado esta parte, obviamente perjudica al administrado esta situación. Entonces, es necesario saber y tener claro, y ya es un tema ya de la administración pública, es un tema de gestión pública también, para poder ver por qué hay autoridades que no cumplen con lo que mencionan. A veces no es por ellos mismos, es el mismo sistema que está mal diseñado. Entonces, no se cumple, o existe demasiada carga, como única carga procesal, o también la distribución de funciones, el espacio físico. Entonces, son muchos elementos para poder determinar por qué sucede en esa renuencia, ¿no? Que afecta al fin y al cabo al administrado. El artículo 69, requisito especial de la demanda. Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su cumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario votar la vía administrativa que pudiera existir. Bueno, aquí es nuevamente mencionar que se tiene que pedir con documento de fecha cierta. Hay ocasiones donde el administrador no sabe
que el documento de fecha cierta es precisamente el documento donde él está solicitando. A veces ellos piensan que yendo a hablar o tocando o yendo a visitar de por qué no sale su documento, creen que el reclamo ya está siendo atendido, y no es así. Se tiene que presentar el documento donde se solicite a la persona precisamente que cumple. ¿Sí? Ahora, artículo 70. Causales de improcedencia. No procede el proceso de incumplimiento. Son las 8 causales. Primero, contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Elecciones. Bueno, esto ya es entendible, ¿no? Porque ellos tienen un procedimiento propio en sí para poder llevar a cabo sus procesos. 2, contra el Congreso de la República. Bueno, en este caso se encarga de la promulgación de leyes para exigir la aprobación o la insistencia de una ley. 3, para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, habeas data y habeas corpus. Bueno, en este caso, como son derechos que protegen los derechos fundamentales, básicamente estoy redundando, obviamente no procede frente a esos procesos que ya tienen en específico qué derechos tutelar. 4, cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. Bueno, en este caso, si se trata de impugnar la validez de un acto administrativo, me iría pues a un proceso contencioso administrativo, ¿no? 5, cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario. La característica de discrecionalidad básicamente le da a la autoridad esa autonomía para poder llevar o tomar una decisión de acuerdo a lo que la misma ley le brinda, ¿no? En este caso vendría a ser una causa de improcedencia. 6, en los supuestos en los que proceda a interponer el proceso competencial. Al no saber qué institución es la encargada para poder realizar una acción o, digamos, emitir un reglamento, si no se sabe qué instituciones, obviamente primero dilucidar o ver que el proceso competencial resuelva esa diferencia de funciones que existen entre una o más instituciones, tal vez, ¿no? Eso vendría a ser una causa de improcedencia. 7, cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 73 del presente código. El artículo 73 básicamente se refiere a la ejecución de sentencia. O sea, cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 73. Es la ejecución de sentencia a lo que se refiere. El 8, si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial. Obviamente vencido el plazo, en este caso estamos hablando más, son 60 días. Si es que en 60 días no se presenta, en este caso vendría a ser una causal de improcedencia. Claro, no había la necesidad, no existe el reclamo. No existe ese impulso que debe tener el administrador. Está dejando pasar, obviamente hay una causal de improcedencia. No existe la necesidad, porque recordemos que el proceso constitucional, o los procesos constitucionales, son céleres, son rápidos, son básicamente los derechos fundamentales. Es lo más importante. Para mí es lo más importante, es lo que cautela precisamente la Constitución. Entonces, al dejar pasar 60 días, tampoco no existe, digamos, la necesidad de parte del administrador. Un punto, porque también el filtro para poder, para no sobrecargar el sistema, me parece válido. Artículo 71, sobre el desistimiento de la pretensión. En este caso, el desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando ésta se refiera a actos administrativos de carácter particular. En este caso, quien presenta, obviamente, bueno, se puede desistir si estamos hablando de una persona natural, pero si se trata de intereses colectivos o difusos, ya vendría a ser otra tratativa para poder ver sobre el desistimiento de la pretensión. Artículo 72, sobre el contenido de la sentencia fundada. En este caso, la sentencia que declara fundada la demanda menciona se pronunciará preferentemente respecto, aunque esto ya lo hemos visto, sobre la determinación de la obligación, o sea, mencionar cuál es la obligación que no cumplió la autoridad, la descripción, la orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir. ¿Qué es lo que va a cumplir en el proceso de cumplimiento? Eso es lo que se tiene que tener claro. ¿Qué es lo que va a cumplir? 3, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto. ¿En cuántos días se va a cumplir esto? Tener claro.
y la orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación en caso para efecto de determinar responsabilidades penales o disciplinarias cuando la conducta del demandado así lo exija. Hay situaciones donde pese a tener conocimiento, déjenme decirles que la autoridad, o en este caso, hay especialistas. Yo sí he tenido casos donde los especialistas, pese a la solicitud de emitir el informe de por qué es el retraso, porque generalmente yo presento por el tiempo. Ahí a veces el cliente no, o el patrocinado no espera, te presiona indicando si el abogado que has contratado está cumpliendo con su trabajo. Entonces, frente a eso, uno tiene que tener el documento para poder decir que no es responsabilidad tuya. La administración demora, y eso también se le tiene que explicar. Entonces, como les menciono, he tenido casos donde pese a que el funcionario tiene conocimientos, se le ha pedido un informe, y en muchas ocasiones se ha mencionado que es por la carga procesal o por la falta de personal, sin ir más lejos, como les mencioné, en la titulación de predios que tenía como casos, el gobierno regional, por ejemplo, para tomar un caso y a ver si alguien también puede solucionar ese problema, existen como 3 abogados, y 3 abogados para toda una provincia, un departamento, obviamente no se van a abastecer. Entonces, el documento que llegue obviamente se va a demorar de aquí a meses. Entonces, ya es el problema ya obedece no solo a la autoridad del funcionario, ya es el sistema, o sea, el diseño que se tiene de la forma de trabajo. Ya es una cuestión administrativa, una cuestión de organización. Entonces, eso es lo que se tendría que analizar para ver cómo se puede corregir eso. El artículo 73, la ejecución de la sentencia. Dice, la sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido será cumplida de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del presente código. En este caso, nuevamente se refiere a la ejecución de sentencia. O sea, es similar a los demás, igual a la acción de amparo, ¿no? A la ejecución de sentencia misma. Hasta aquí las diapositivas analizan básicamente lo que el Código Procesal Constitucional ha regulado y ha modificado ahora, último con la Ley 31.307. Pero, ¿qué podemos rescatar o ya mencionando del proceso de cumplimiento? ¿Qué podemos indicar frente a lo que el administrado espera, o qué luces podemos dar a esta figura jurídica? El 80% de las demandas que presentan, buscando en investigaciones, en tesis, en proyectos que se presentan, y también en estadísticas que están dentro de las instituciones o que se publican, mencionan que casi el 80% de los procesos que se presentan como demandas del proceso de cumplimiento, el 80% son desestimadas, casi un 20, un 23% supera el filtro que se presenta. Entonces, estamos haciendo un correcto análisis de los requisitos al momento de presentar la demanda para un proceso de cumplimiento. Los requisitos debemos tener en claro, y esto básicamente es un jalón de orejas a los abogados, porque nosotros somos los que presentamos, nosotros somos los que tenemos que saber cuáles son los requisitos para que la demanda no sea desestimada. Y con esta nueva modificación del código, sí hay una apertura para poder presentar y que la demanda ya sea evaluada con las garantías que el juzgador debe tener. Hay una apertura con esta nueva modificación, y ese es el análisis o lo que yo rescato de esta nueva modificación que se da. Hay una apertura, pero también analicemos el otro lado. Si hay una apertura, también va a haber una sobrecarga procesal. Y si hay una sobrecarga procesal, la consecuencia de una sobrecarga va a ser también el proceso ya empiece a tener dificultades, puesto que el tiempo para poder
resolver se va a dilatar y, y el tiempo, pues obviamente vamos a llegar a lo mismo, si vamos a querer solucionar el problema de superar que nuestro pedido ante cualquier autoridad, bueno, sea atendida, ¿no? En este caso, es lo que he podido compartir con ustedes, a ver, no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud para poder conversar o poder ver qué es lo que no han entendido, qué es lo que tienen ustedes que aportar, ¿sí?